Shalom a todos y sean nuevamente bienvenidos a otro tema juvenil aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Les saluda Elizabeth Dionisio desde el estado de Florida y espero que ustedes hayan tenido una semana llena de bendición y edificación espiritual. Y bueno, hoy día vamos a continuar con un tema muy importante que considero que incumbe a toda la humanidad, pero yo creo que en especial tiene que ser algo de la cual nosotros como hijos debemos de tener muy presente en nuestro peregrinar. Y bueno, ¿cuál sería el tema de hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el mandamiento de cómo honrar a nuestros padres, mamá y papá. Cómo nosotros honrar esa autoridad que el Eterno ha puesto en nuestra vida como hijos y cómo respetar, cómo honrar a esas guías y maestros que juegan dentro o que son o que funcionan dentro de ser hijo. Y bueno, y esto incumbe ya sea los padres creyentes o no creyentes. Hoy día sabemos pues que la maldad existe desde el principio de la creación y cuando el ser humano fue devastado y caído en pecado, pues vemos todas estas malicias que suceden dentro de la humanidad. Estas expresiones de la maldad se ve en la humanidad. Por medio de nuestros primeros padres, que sabemos que era Adán y Java o Eva, como mucha gente lo conoce, vimos esta desobediencia y la rebeldía que ellos tenían en contra de la autoridad del Padre eterno, como lo leemos en Génesis 3. Ellos decidieron desobedecer el mandamiento, pero el Eterno vimos también en las Escrituras que Él no encubrió su pecado, sino que ellos pagaron las consecuencias de sus decisiones. Y esta mala decisión ha arrastrado a la humanidad en todos los tiempos del mundo hasta nuestros días. Pero por eso podemos notar que vivimos en una generación donde la autoridad es despreciada. No, la juventud no quiere ser guiada ni someterse mucho menos a una autoridad, ya sea escolar, ya sea en el hogar o ya sea en la sociedad. Y los principios del Eterno han sido desechados por todos, hasta el punto que estamos viviendo en un mundo violento donde padres matan a sus hijos e hijos matan a sus padres. ¿Y todo por qué? Por la ausencia de la instrucción del Eterno, porque solamente su palabra del Padre frena el alma humana. Y fuera de su instrucción, sabemos que no hay remedio para el alma que tiene toda esa malicia por dentro. Y bueno, vamos a ver cómo esto se ha trasladado en todos los tiempos. Primeramente lo podemos notar en la presión social en estos días que han puesto sobre la juventud, que se enfoca en una vida autónoma y independiente. Ahora, no estoy diciendo que la autonomía y la independencia no es importante dentro de la juventud, dentro de nuestro peregrinar, pero hay una manera específica de cómo nosotros podemos tener esa autonomía y independencia. Pero vemos ahora, podemos ver que los padres ya no guían a sus hijos, sino que ahora los sistemas han tomado ese lugar. Les han quitado la autoridad a los padres que el Eterno les dio a ellos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que llega o que se internaliza dentro de la mente juvenil en estos días. Por ejemplo, el salir de casa a los 18 años para poder alcanzar la independencia. Esto ha sido una mentalidad de cómo los sistemas han infiltrado dentro de las mentes, han guiado dentro de las mentes de los jóvenes. Y cómo es que este sistema logra su objetivo, que es primeramente por la escolarización y enseñando filosofías humanistas en el sistema educativo, porque sabemos que los niños van casi 8 horas estar influenciados por
todo lo que decide el sistema educativo. Eso es lo que los niños aprenden, y especialmente al nivel universitario, perdón. ¿Por qué? Porque ahora cuando los hijos se van a la universidad, ya totalmente se desligan de una presencia, una figura autoritativa de los padres, y ahora se van a un espacio donde, aunque sí hay personas que sí regulan o que mantienen el orden, pero no específicamente están ahí para guiar a cada uno de los jóvenes que están ahí en la universidad. Incluso sabemos que dentro de las universidades, existe mucho libertinaje, a donde la promiscuidad es muy alta, y vemos también que muchos casos de inmoralidad sexual se produce o se experimenta dentro de estos años de universidad, de estos 4 años que los jóvenes se van solitos, se van fuera de la cobertura, de la guía de sus padres, de la protección de sus padres. Y pues vemos que no solamente a ese nivel universitario, pero desde una temprana edad, los maestros, los disque maestros, pues empiezan a inculcar esta mentalidad en los niños de que ellos tienen que ser independientes y que ellos mismos, o esta autosuficiencia. Nuevamente, no digo que la independencia no es importante, porque claro que las escrituras nos dicen que un día, cuando el Eterno decida, el Eterno va a unir las almas, ¿verdad? De un hijo de un hogar y una hija del otro hogar. Todos se van a unir para un propósito, y no solamente se trata de independizarse, de salir de la casa y ya, sino que es con un propósito. El Eterno ha hecho las familias, ha hecho ha hecho los núcleos, la familia, se puede decir, o la sociedad se ha compuesto de familias, o la comunidad se ha compuesto de familias, y por eso este tipo de organización o este establecimiento de autoridad, el Eterno lo ha puesto así, y esto no podemos ir en contra de lo que el Eterno ha establecido. Y los sistemas llegan a enfocar esta idea de que los niños ya son a los 18 años, ¿verdad? Que mucho antes de que son 18 años, ellos están empezando a desarrollar esta mentalidad que, bueno, ya cuando cumple 18 años, yo ya me tengo que ir de mi casa, y si no me voy de mi casa, entonces existe como una especie de vergüenza. Y incluso muchos adultos llegan a decir, pues, ¿por qué tú vives con tu mamá si ya tienes 30 años, ya tienes 25 años, ya tienes 20 años, y así sucesivamente? Pero eso es la causa porque dentro de los sistemas inculcan esta mentalidad, que a los 18 años ya ese joven ya es un adulto maduro y suficiente para poder guiar su vida y eso lo justifican por tener un cierto nivel académico. Y sabemos que lo académico no tiene nada que ver con la madurez espiritual, o con la madurez que se desarrolla esa madurez. Y bueno, no solamente en esa faceta podemos ver cómo la autoridad de los padres el Estado ha estado quitando esta autoridad de los padres, sino que también lo vemos dentro de la política, cómo el gobierno ha facilitado estas decisiones de estos jóvenes en crear leyes de emancipación de menores, donde se busca, dicen, liberar, ¿verdad? Liberar a un menor de edad del cuidado y control de sus padres. Es decir, que por ley ya los padres no tienen ningún tipo de decir, no pueden decidir por sus hijos que el Eterno les dio, ya no tienen ninguna autoridad sobre ellos en las decisiones que ellos vayan a tomar. Nuevamente, no estoy diciendo, claro, que siempre va a haber casos y situaciones donde hay niños y jóvenes que están viviendo, porque sabemos, pues, sin instrucción del Eterno existe todo este abuso, ya sea de padres a hijos o de hijos a padres. Y sí hay atmósferas violentos y tóxicos, y definitivamente sí hay necesidad de este tipo de intervención para
no para que esa alma, porque ese hijo o sí, para que ese hijo o joven no corra el riesgo de perder su vida. Claro, eso se puede hacer en caso drástico que sea por su vida. Pero vemos que la mayoría de estas separaciones entre padre e hijos no son por esas causas. Son mayormente porque porque los hijos no quieren someterse, no quieren escuchar a los padres, no los honran, no quieren ser corregidos. Esa alma dura que simplemente no quiere la corrección de nadie. Y bueno, vemos que también en estas separaciones que sucede, porque el gobierno separa a los padres de los hijos, es primordialmente cuando los padres quieren emplear esta corrección en la vida de sus hijos. Pues vemos por otra parte que muchos hijos se van al otro extremo, ¿ok? Hay un extremo donde los hijos de planamente rehúsan esa disciplina, rehúsan escuchar y ser guiados y aconsejados por los padres, pero también vemos el otro extremo nos vamos hasta el otro lado del sentimentalismo, a donde hay muchos hijos que simplemente se someten a los padres en todo, no teniendo una base dentro de la escritura, y aún así que sus padres les están ordenando hacer cosas en contra de la instrucción del Eterno, vemos que pues lo hacen por el sentimentalismo, decir, bueno, es mi papá, Diosito me lo puso en mi camino y si me está pidiendo que yo haga esto, pues es porque debe de ser bien. Pero vemos que la raíz es la falta de la instrucción, porque la instrucción es lo que nos va a ir diciendo qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Incluso Shaul llegó a decir que respetemos las autoridades que el Eterno ha puesto en el mundo, pero siempre y cuando no nos hagan pecar en contra del Eterno. Primero, pues vamos a ver hoy día si existen límites de esta obediencia, de esta honra, de este mandamiento que vamos a leer del día de hoy. Y bueno, vemos que todo esto nos enseña que nosotros como creyentes y nosotros que creemos en el Todopoderoso y tenemos su instrucción, pues nos enseña cómo obedecer primeramente al Padre Eterno y nos muestra estos límites de cómo nosotros podemos obedecer a nuestros padres terrenales. Y bueno, sin más, primero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura sobre este mandamiento. Y el mandamiento lo vamos a encontrar en Éxodo 20, el versículo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Y en otra versión dice: respeta a tu papá y a tu mamá para que tengas una larga vida en la tierra que te da el Eterno tu Elohim. Y bueno, vemos estos dos conceptos, ¿verdad? El honrar y el respetar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero primero tenemos que recordar que esto fue un mandamiento dado de la Torá, no de un filósofo o de un teólogo, perdón. Pero vemos que este mandamiento está escrito en la Torá. Esto fue un mandamiento directamente dirigido a los hijos, ya sea pequeños, ya sea chiquitos, jóvenes o ya los hijos que son grandes, que ya tienen sus familias. Aquí no da una distinción, dice hijos. Y bueno, vemos que la honra aquí no depende que si nosotros vivimos con nuestros padres o no. No dice, bueno, hijos, los que vivan con los padres tienen que honrarlos o respetarlos. No, dice hijos, honren a sus padres o respeten a sus padres y a su madre. ¿Y qué significa? Vamos a ver estos tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa honrar a nuestros padres? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y será acaso que nosotros debemos de obedecer a nuestros padres en todo lo que nos ordenan? Y bueno, para responder la primera pregunta, primero debemos de recordar que estos mandamientos
a donde vimos el texto de Éxodo 20 fueron dados por Elohim. Ya eso ya lo hemos visto. Y estos mandamientos fueron parte de algo que se llama la expresión o las frases que el Eterno escribió en tablas en forma de resumen de muchos más mandamientos que existen o que el Eterno dio más adelante en la historia de Israel. No solamente son estas 10 mandamientos como se conocen, sino son 10 frases que son resúmenes de todos los mandamientos que el Eterno detalló en toda su Torah, en toda su instrucción. No nos podemos limitar en solamente esas 10 frases, pero podemos ver que honrar al padre y a madre es parte de esos 10 resúmenes, que quiere decir mucho. Estos 10 resúmenes tuvo como propósito de que el pueblo de Israel, porque recordemos que él lo dio en el contexto de Israel, que ellos tuvieran que escuchar y que ellos se prepararan en una manera en santidad para poder recibir la presencia que el Eterno iba a manifestar en medio del pueblo de Israel, y que ellos como el pueblo tenían que a ellos a obedecer, a ellos escuchar la palabra del Eterno. Al obedecer, estaban diciendo con su obediencia, con su vida, con sus acciones, que Elohim existe, que Elohim es el cual el mundo fue creado, y esos son sus mandamientos para la humanidad. Eso solo el Eterno se lo dio a Israel para que ellos pudieran ser esta luz, ¿verdad? Y dentro de esta escritura no solamente era para reconocer al Eterno como el único Elohim existente, sino aprendemos en estos versículos que Él exige santidad para poder habitar con la humanidad. El Eterno no puede venir a traer su presencia dentro de algo sucio, de algo contaminado. Tiene que ser purificado, santificado para solamente ser servicio para Él. Este pueblo estaba en ese momento de Israel, cuando se estaba dando estos mandamientos, incluyendo a honrar madre y a padre, ellos estaban santificando, es decir, ellos estaban apartando de las prácticas del mundo para ser un pueblo kadosh, un pueblo separado, un pueblo santo, para que ellos pudieran funcionar en el mundo como luz y sal. Y bueno, el honrar padre y a madre forma parte, aquí entendemos con todo esto, que forma parte de nuestra consagración como hijos, como almas que estamos buscando al Eterno en Teshuvah y mostrando nuestra dedicación, mostrando nuestra decisión de dejar el mundo y santificarnos como creyentes, ya que y no solamente cualquier creyente, sino un creyente que estamos conscientes de que hemos sido llamados de las naciones, de estas prácticas paganas, y hemos ahora sido injertados al remanente obediente del pueblo de Israel literal por medio de nuestro Adón Yeshua. Y también es importante, y este mandamiento también vemos que está al nivel, ¿verdad?, de importancia de como por ejemplo guardar el Shabbat, de no tener a otros dioses antes que Elohim, e incluso amar a nuestros prójimos. Y dependiendo del nivel de obediencia que nosotros mostremos sirviéndole en espíritu y en verdad, determinará el deseo de Elohim de querer morar en nuestras vidas. Porque entre más nosotros obedecemos el mandamiento, y no solamente por obedecer, sino que lo hacemos con un correcto ruach, en verdad, pues el Eterno su ruach HaKodesh va a poder vivir dentro de nuestra vida para que pueda continuar guiando nuestra vida. Finalmente, eso es lo que nosotros queremos como creyentes. Y bueno, vamos a ver qué significa honrar a nuestros padres, porque siempre se dice, pero yo honestamente nunca siempre se van a respetar. Pero en la realidad, ¿qué significa todo eso? Bueno, la palabra honrar deriva del hebreo la palabra kabad o kabod, y que indica una gloria o una honra a Elohim,
y a los padres. Sabemos que aquí kabat o kabot, sabemos que la palabra kabot siempre se encuentra como al lado del nombre de Elohim. Ahora nosotros no vamos a poner a Elohim y a nuestros padres al mismo nivel, pero primero es Elohim y luego Elohim, quien es nuestra autoridad suprema, y luego el Eterno ha puesto, pues claro que nosotros debemos de tener a Yeshua como nuestro ejemplo a seguir, y luego todos aquellos que nosotros estemos dentro del mismo ruach, dentro del cuerpo del Mesías, que incluye ahí padres y pues hermanos y todo ese escaloncito, pues vemos que los padres están primero, porque el Eterno les permitió venir a este mundo primero, no nosotros. Y bueno, por ejemplo, aquí vamos a ver que esta palabra honrar se implica un servicio, a estimar a nuestros padres a través de cómo nosotros podemos mostrar una estima a nuestros padres. Primeramente es una obediencia. Yo me recuerdo cuando pues nosotros estábamos en el sistema o en el mundo, se puede decir, yo siempre le preguntaba a mi mami, como Día de las Madres y todo eso, cuando yo lo celebraba en el mundo. Yo le decía, mami, ¿qué es lo que tú quieres para el Día de las Madres? ¿Qué es lo que te puedo dar? Y mi mami siempre lo que me decía es, el regalo más grande que me puedes dar es ser obediente. Si tú eres obediente, tú no me tienes que regalar flores, tú no me tienes que regalar chocolates, tú no me tienes que regalar nada de eso, porque ese es el regalo más grande que me puedes dar. De nada va a servir que tú me compres chocolates, flores, que me traigas cualquier otra cosa si tú no me obedeces. Y eso siempre lo he tenido muy dentro de mi mente y ha sido una bendición para mi vida. En todos estos 32 años que he tenido aquí en este mundo. Y así es como nosotros podemos mostrar esta estima que nos genera cuando nuestros padres nos sirven a nosotros, porque ellos van a trabajar. Por ejemplo, en el caso de niños chiquitos, pues ellos no pueden ir a trabajar. El Eterno es la responsabilidad de los padres de proveer, de dar ese amor, ese afecto, de enseñar la instrucción, y todo eso pues produce dentro del hijo una estima natural que sale del padre de apreciación, de appreciation, de gratitud. ¿Cómo nosotros podemos mostrar eso? Claro, como si uno es chiquito, claro, uno le pinta cartas, pero lo más importante es la obediencia. El segundo lugar es el respeto, ¿verdad? Algunas otras cosas, el servicio, estimarlos en obediencia, en respeto, la admiración, ¿verdad? No estamos diciendo una idolatría, que hay que idolatrar a nuestros padres, pero mirar y ser considerados con ellos de todo lo que el Eterno les ha permitido proveer para nuestra vida, para que nosotros no nos tengamos que preocupar por esas cosas y poder cumplir con un servicio. Y a la misma vez la retribución. Y algunas palabras que yo encontré para la palabra honra, unos sinónimos son respeto, estima, gloria, que sabemos que es kabod, y lo encontramos en el Strong's de Hebreos 3519, que habla sobre el esplendor y majestad. Claro, estos atributos son, claro, para el Padre Eterno. No estamos diciendo que pues eso es lo que hay que como idolatrar a nuestros padres, pero a la misma vez nosotros como hijos somos la reflexión de la enseñanza de nuestros padres. Y cuando nosotros salimos al mundo sin ellos, nosotros representamos también a ellos, no solamente en nuestra vida, sino que a ellos también. Y luego me dio como la curiosidad o de saber qué significa la palabra respeto, porque estas son palabras que siempre son como generalizadas y no todo el tiempo lo podemos como definir. La palabra respeto tiene que ver con una consideración. Ya vemos, si nuestros padres van a trabajar, pues nosotros como hijos tenemos que ser considerados, tener la casa limpia, hacer todo lo que nosotros podamos para ayudar a nuestros padres si nosotros no los podemos ayudar económicamente. O como hijos grandes,
ir a trabajar o lo que el Eterno en cada contexto de nuestra vida, en todas nuestras vidas personales, porque no todos vivimos igual, podemos mostrar esta consideración no solamente como un padre que tiene autoridad, sino como a un prójimo. Y eso es lo que vamos a ver, que cuál es el espíritu o el principio de este mandamiento. Lo vamos a ver más adelante. Luego dice el respeto es... dice, tiene que ver con una consideración acompañada de cierta sumisión que se trata a una persona. Sabemos que cuando nosotros respetamos a alguien es porque estamos es acompañado no solamente con la consideración, sino de una cierta sumisión. Tiene que haber un reconocimiento de que esa persona, el Eterno le ha dado autoridad sobre uno. Es casi igual como en el matrimonio, que el Eterno ha establecido un orden, y el orden es que el hombre es la cabeza que tiene la mayor responsabilidad de lo que pasa en el hogar. La esposa está bajo esa cobertura que ahora pasa a ser una ayuda idónea, que ayuda en team, en equipo, para poder producir o para poder realizar el propósito del Eterno dentro de sus hijos. Por eso vemos no solamente que dice honra a tu padre, sino que también dice honra a tu madre, porque hay este como establecimiento de orden que el Eterno lo ha puesto. Ahora nosotros no podemos decir, bueno, ¿por qué el Eterno tú no pusiste a la mujer como cabeza y así? Eso ya no está en nosotros, pero el mandamiento dice que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, que de cierta manera debemos de reconocer como hijos que nosotros no estamos al mismo nivel, por decir, sí, en un mismo nivel de responsabilidad ante el Eterno, porque el padre tiene más responsabilidad en la vida del hijo. Vemos que el hijo no tiene tanto esa responsabilidad, y su responsabilidad en ese momento al vivir en la casa, si no tiene hijos todavía, pues es aprender de su papá, mirar el ejemplo de sus padres, de seguir ese ejemplo de Torah. Y eso, pues, podemos ver toda esa función, esa orden que el Eterno dio. Y todo esto, pues, podemos ver el respeto, la consideración, todas estas palabras, todas estas definiciones que hemos aprendido, que pues he hablado aquí, pues nos podemos dar cuenta que este mandamiento no es cualquier mandamiento superficial. Bueno, y le mando flores a mi mami el Día de las Madres, ya cumplí como hijo. Bueno, yo voy a obedecer a mi mami, pero con mala gana, mi mami o mi papi, mi padre no me, a veces yo he escuchado eso, ¿verdad? Mi padre no merece mi respeto, no merece esto y no merece el otro y no merece el otro. Sino que vemos aquí que este mandamiento encierra un principio de valores que tenemos que ejercitar, que tenemos que ejecutar independientemente de lo que nuestros sentimientos digan. ¿Y por qué digo esto? O estos sentimientos que nosotros tengamos hacia nuestros padres. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente dice, bueno, mi padre ha sido... bueno, hay muchos dicen, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el Eterno ha establecido un límite, básicamente, en la familia, que no se puede traspasar, aún así que nuestros padres no hayan sido un buen ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cumplir este mandamiento, ya sea que ellos fueron un buen ejemplo o si no fueron buen ejemplo, o si los padres hayan cometido errores hacia nosotros. Pero aquí el espíritu del mandamiento, vamos a ver que es mucho más de ver a nuestros padres como autoridad en nuestra vida. Dice en Mateo, o Yeshua lo resumió aquí en Mateo 22, capítulo 37, 40, y dijo, Yeshua lo dijo, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y luego dice en el 39,
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y por eso podemos ver aquí que los mandamientos que el Eterno dio, la base o el fundamento de enseñanza para nosotros es que nosotros aprendamos a amar a nuestros prójimos, porque al final del día nuestros padres son nuestros prójimos y por eso nosotros no podemos tratarlos como nosotros que nosotros queramos. Nosotros no podemos faltarle respeto, aún así que nosotros tengamos una relación muy cercana o lejana, o que tal vez ellos no hayan hecho el trabajo, porque reconocemos que vivimos en un mundo, ¿verdad? No todos nosotros aprendimos Torah, no todos nosotros venimos de un hogar donde se guardaba Torah, y por ese mismo hecho, pues ahí se cometen muchos errores. Pero no significa que nuestro respeto hacia nuestros padres depende de lo que nosotros podamos sentir o de lo que ellos hayan hecho con nosotros. Aquí dice Yeshua que después de amar al Eterno con todo nuestro ser, viene el amor a nuestros prójimos. Y también añadió el Adón Yeshua en Mateo 5 del versículo 43 y 45 y dijo: ustedes también han oído que se dijo: ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Y esto sí lo vimos en la Torá. Pero dice luego Yeshua en el versículo 44, pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que el sol salga tanto para los malos y para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Y aquí podemos ver que este mandamiento tiene que ver con la justicia del Eterno hacia nuestro prójimo. Si nosotros obedecemos este mandamiento con este principio, pues estamos honrando al Padre y por ende mostramos misericordia y justicia a todos los que nos rodean, incluyendo a nuestros padres. En la carta de Shaul, también a los efesios, vemos que él también manda este consejo a los efesios creyentes en la Torah y en Yeshua. Y les recuerda que ellos que no dejen de honrar a padre y a madre. También les dice que este mandamiento viene con una promesa. Y dice en Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Eterno, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Es este el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Y pues vemos que la obediencia es vida. Así como el Eterno en algún momento de la historia de Israel le dijo: aquí te estoy dando dos caminos, escoge tú. Si obedeces, es vida. Si desobedeces, es muerte. Porque esas son las dos esas son las dos funciones en la cual el mundo y el Eterno ha creado este mundo. Es uno o es el otro, no podemos estar en el medio. Porque si estamos diciendo estar aquí, pero hacemos lo de acá, pues es nuestras acciones que determina a dónde estamos. Si queremos la vida o queremos la muerte. Y vemos que esto fue el caso en el tiempo pasado de los hijos israelitas, que no honraban, no respetaban a sus padres e incluso se atrevieron a golpear a sus padres. Y dice que la sentencia aquí era que ellos tenían que morir. Dice eso en Deuteronomios capítulo 21 del versículo 18-21 y Éxodos 21 del 15 al 17. Sabemos que esto no es un mandamiento muy leve. El Eterno no le agrada nada a hijos rebeldes, hijos que no escuchan o hijos que no son respetuosos con sus padres. Es algo serio. En nuestro tiempo ya pues no aplica esta ley de lo que pues encontramos en Deuteronomios o en Éxodos como se aplicaba en el tiempo pasado. Pero sí llega a ser una maldición para un hijo o hija que no honre, no obedezca, respete a sus padres,
y que esté pasando los límites que el Eterno ha puesto. Dice la escritura que va a vivir en una vida en maldición hasta que muera, porque eso es la sentencia. Porque al un hijo no escuchar a sus padres, a no escuchar el consejo, se cierra sus oídos a no escuchar, pues va a hacer muchos errores por su inmadurez. Porque los hijos, claro que vivimos, que los que guardamos Torah, los que nos estamos instruyendo, llegamos a tener un nivel de madurez, pero no significa que lo hemos logrado todo, sino que en nuestra vida siempre vamos a necesitar el consejo. Y el consejo más valioso que nosotros podemos llegar a obtener es de nuestros padres, porque ellos son los que el Eterno nos ha encomendado a ellos, y ellos nos aman tanto que ellos nunca van a dar algo a sus hijos que les haga daño. Así como Yeshua dijo, ¿acaso será que un padre, si un hijo le pide a su padre pan, le va a dar piedras? Obviamente que no. Hasta los malos, hasta los padres que están con una condición caída, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y pues vemos que un consejo de un padre realmente es algo muy valioso, que no nos va a hacer daño, ¿verdad? Es algo en contrario, algo que debemos de buscar, que debemos de siempre ir a nuestros padres, especialmente, primordialmente, pues cuando los padres están en consagración al Eterno. Y claro, va a haber situaciones a donde no va a haber esta oportunidad, que tal vez los padres no son creyentes, pero siempre va a haber personas, el Eterno va a poner figuras, un adulto que tenga más experiencia en la vida del creyente joven para que pueda buscar consejo. Y el consejo más grande es en las Escrituras. Y bueno, vamos a pasar en la pregunta número 2, que dice, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros podemos mostrar este respeto, esta honra a nuestros padres? Y bueno, aquí solamente voy a dar algunos ejemplos de cómo debemos mostrar estos valores que nos acaba de dar la instrucción. Y lo primero, en lo que debemos de tener mucho cuidado, es en nuestra manera de tratar a nuestros padres. Tiene que ver con nuestra actitud hacia ellos, o la manera de nuestras reacciones cuando nos piden hacer algo, cuando dice, puedes ir a traer esto, y apenas te quitaste los zapatos. Y you're like, no es como que, ok, ma. No tanto es esa obedecer por obedecer, sino es esa actitud en la obediencia. Porque una cosa es solamente obedecer por obedecer y no estar contento. Pero la otra cosa es tener una actitud que muestra esta honra a nuestros padres. Perdón. Y bueno, vemos un consejo aquí en 1 de Tito, capítulo 5, del 1 al 2, y dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas con pureza. Aquí Shaul le estaba aconsejando a Timoteo, quien era un muchacho en ese momento joven, y le estaba dando consejo, explicando de cómo debería ser su actitud hacia las personas adultas y cuál debería ser su comportamiento como un hijo en la fe. Y le aconseja aquí a exhortarlos, o les exhortó que, vamos a decir que tal vez el anciano o la anciana no estaba haciendo algo correcto, no significaba que le iba a decir, tú te dije, no, con falta de respeto, sino dice aquí que pues ellos pudieran exhortar a estas personas de edad con respeto, como se espera de que un hijo hable a sus padres, es decir, no con actitud. Otra cosa o una lista que podemos ver es bendecir a nuestros padres. Por ejemplo, lo vemos esto en Proverbios 20:20. Cuidar de nuestros padres, ser considerados con nuestros padres, suplir sus necesidades en su vejez o cualquier necesidad que ellos tengan. Esto lo vemos en Mateo 15:4, en Proverbios 23:22, Marcos 7 al 10.
no avergonzarlos también, ser cariñosos con ellos, expresarle nuestra gratitud, nuestro amor hacia ellos, porque aún así que ellos son autoridad no significa que no tienen sentimientos, que no son humanos, sino que así como nosotros queremos que ellos nos muestren su afecto, ellos también esperan de nuestro afecto también. Debemos de ser amables y corteses, delicados con nuestros padres, no rudos. Y en fin, poner en práctica todos los frutos del Ruach HaKodesh en nuestra vida hacia nuestros padres, nuestros prójimos, como lo dice Gálatas 5, del verso 22 al 23. Y estos son esos tratos, ¿no? Y estos tratos no deben de cambiar aún así que nosotros vivamos con nuestros padres o no, o cuando lleguemos ya a tener nuestras propias familias, el mandamiento sigue en pie. No significa que, bueno, yo ya no vivo bajo la autoridad de mi papá y mi mamá, pues ya me olvido de ellos y ya me someto totalmente a mi esposo y ya no busco de mis padres. No, el mandamiento sigue en pie y debemos de estar conscientes de esto, que cuando nos unimos con la voluntad del Eterno también hay que ver de nuestros padres. Y Shaul escribió este verso, y bueno, vemos eso. La obediencia es el fundamento en la cual obedecemos a nuestros padres. Es la actitud en la cual nosotros obedecemos a nuestros padres. Es decir, esa actitud o el punto de no ser solamente las cosas por hacerlos por autoridad de mala gana, sino en nuestra actitud nosotros debemos de obedecer, a respetar a nuestros padres como hacia la autoridad que el Eterno, como la autoridad que ha puesto el Eterno sobre los padres hacia los hijos. Y bueno, ya para ver la última pregunta, ¿será acaso que debemos obedecer a nuestros padres en todo lo que nos ordenan? Pues la respuesta es no, ¿verdad? Así como en el caso, en el matrimonio, que vamos a decir que dos jóvenes se casaron sin tener la instrucción y luego el Eterno los llama y el Eterno les muestra su instrucción, uno obedece y el otro no, no significa que se tienen que divorciar, si no hay un ambiente hostil o violento o que la vida de la otra persona esté en riesgo, sino que primero la autoridad suprema es el Padre. Cuando nuestros padres nos ordenan hacer cosas que van en contra del Eterno, pues por supuesto que no les podemos obedecer, porque el Eterno dice en su palabra en Jeremías 17:15, dice: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Eterno. Perdón. Los padres terrenales no están por encima del Creador, porque toda alma le pertenece al Creador, ellos tanto como padres e hijos. Los emisarios también, o los discípulos del Adón Yeshua, nuestro Mesías, también tenía esto bien en claro, y por eso dicen en Hechos 5:29, dijo: es necesario obedecer al Eterno antes que los hombres. Respondieron Kefas y los demás apóstoles. Y pues vemos, claro, esto al decir que no va a haber situaciones que dentro de contexto de que un padre no sea creyente, ¿verdad? Pida a su hijo por falta de conocimiento de la instrucción o no querer escuchar la instrucción, pues va automáticamente a aconsejar, va a dar cabida para la concupiscencia. Y por vivir en la concupiscencia, eso es lo que uno va a pedir, ¿no? Eso es lo que uno va a mostrar. Si un padre vive en el mundo, en su carnalidad, pues todo lo de la carne es lo que va a enseñar, todo va a esperar de la carne. Y pues el creyente joven, el creyente hijo, no puede someterse a esa autoridad. Pero esto no quiere decir que da libertad a ese joven a faltar el respeto a sus padres. Por ejemplo, si dice: te invito a ir a la Navidad y eso, dice: pues tú pagana, tú no puedes, ¿cómo vas a hacer eso? Ya te dije muchas veces que en la Torah no dice eso es paganismo, eres una pagana. No, esa es falta de respeto.
siempre hay una manera de cómo dirigirse a los padres sin faltar al respeto y no someterse a lo que nos están pidiendo, sino que debemos en esta instancia que si hay un padre que no es creyente, nosotros como hijos del Padre Eterno primeramente debemos demostrar una madurez para hacer lo correcto y mostrar la justicia del Eterno Elohim en nuestra vida de testimonio hacia ellos como un prójimo, que debemos de amar al prójimo. Yeshua nos dijo que nosotros debemos de ser luz y sal. Bueno, los que creen, los que saben de la instrucción deben de ser como luz y sal en la tierra, y que debemos de empezar por nuestros hogares. De nada sirve de que nosotros seamos luz y sal a todos los demás y ser rudos y faltar el respeto a nuestros padres, que son los prójimos más cercanos. Porque el Eterno ve almas, ¿verdad? Él y nuestros padres pueden ser rescatados, tal vez puedan ser rescatados por un buen testimonio que podamos dar como buenos hijos por medio de demostrar una vida en madurez, en sabiduría, en discernimiento y prudencia. Porque al final el propósito de nuestro testimonio es para que también ellos puedan tener esa oportunidad de hacer teshuvah y puedan participar en el reino. Como nosotros tenemos ese deseo para las personas que no conocen afuera de nuestra familia, y debe de ser ese deseo aún mayor dentro de nuestra familia. Y por otra parte, no debemos de olvidar lo que Yeshua profetizó en Lucas 12:53, porque a veces llega el problema de que dicen muchos padres que no son creyentes: bueno, ¿cómo tienes mucha Torah, pero en la Torah dice tienes que honrar a tu padre y a tu madre? Que lo sacan fuera de contexto. Y por esta causa dice que por causa de la verdad traería distinción en la familia. Y dice: se dividirán, el papá estará en contra de su hijo y el hijo estará en contra de su papá. La mamá estará en contra de su hija y la hija estará en contra de su mamá. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera estará en contra de su suegra. Y pues entonces vemos que la verdad va a ser esta parte aguas, esta distinción, esta distinción dentro de la familia, aún en la familia carnal, ¿verdad? En la familia terrenal. Y de los que y va a ser esta parte aguas, ¿verdad? De los familiares que quieren hacer obedientes al Eterno y de los que están en desobediencia. En otras palabras, la desobediencia, en otras palabras, diciendo que están en contra del Eterno, están en contra de su palabra. Debemos de saber que al Padre Celestial solo se le exalta a Él y se le rinde servicio, ¿verdad? Pero a los padres terrenales se les honran con el propósito de que al honrarlos, a respetarlos, fuera de nuestros sentimientos o de nuestra perspectiva de ellos, nos enseñan a nosotros a someternos a una autoridad para poder someter la insensatez de la niñez a la voluntad del Todopoderoso. Y este es el propósito del Eterno, que cada padre cumpla con el mandamiento de ser padres y los hijos cumplir con el mandamiento de respetar y honrar a los padres. El mandamiento del Eterno es perfecto, que no nos permite guiarnos por nuestros sentimientos, sino que debemos de ser gobernados por el conocimiento de la instrucción. Y de esa manera podemos evitar no caer en los extremos, ni ser rebeldes a rechazar la autoridad del Eterno que puso en nuestro hogar o hacer todo lo que digan nuestros padres, aunque sea incorrecto o abominable ante el Creador. Podemos ver que la mayoría de padres e hijos están en desobediencia al Creador, porque vivimos en un mundo donde casi todo el mundo ha rechazado al Eterno, porque está profetizado, porque esto es algo profético. Esto es la condición de la humanidad por la ausencia de la instrucción del Eterno en sus vidas, como dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 3, que dice: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante de dinero, fanfarrona y orgullosa.
se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, vemos cómo ven, no darán ni las gracias y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. Y pues eso es justamente lo que vemos en nuestro mundo hoy. Esto es algo profético, incluso lo incluye o lo habla esta misma exhortación en Miqueas 7:6, en Romanos 1:30. Y pues vemos que por eso el Eterno, por esta misma razón, el Eterno tuvo que mandar a Mashiach Yeshua, para poder confirmar su instrucción a los hombres en esta tierra, para que ningún pensamiento de hombre se exalte en la mentira. Yeshua vino a confirmar la verdad y solo la verdad a través de sus enseñanzas. Él es nuestro ejemplo a seguir, el que es el camino, la verdad y vida, y el cual Él nunca vino a hacer su propia voluntad. Yeshua es el ejemplo de un hijo que se somete al Padre, sino que Él vino a secundar la voluntad de su Padre. Su testimonio como hijo, su obediencia, su fidelidad, su exaltación, su servicio y etcétera, nos muestra que Yeshua se sometió completamente al Padre Celestial, y así nosotros debemos de seguir en sus pisadas. Como lo leemos en Juan 5:30 y dice, y yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Juan 4:34 dice, Yeshua les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y justamente es lo que vimos en su testimonio. Ahora lo que a nosotros como creyentes, para concluir, debemos de hacer es caminar en ese camino que ya dejó Yeshua, esas pisadas que ya nos marcó el camino para poder seguir y ser hijos que se sometan al Padre Eterno completamente. Y parte de esa sumisión es que nosotros reconozcamos a nuestros padres como autoridad en nuestra vida, que el Eterno ha puesto. Y así como Mashiach entregó su alma como un corbán, como un sacrificio completo para el Eterno, nosotros podamos hacer lo mismo hacia el Eterno, en esa manera hacia los padres. Y pues sabemos que el Eterno no va a dar a nadie por inocente, así como en el tiempo pasado a un hijo que se rebele en contra de este mandamiento. El Eterno es y será, y Él nunca cambia, y pues el que se rebele pues tendrá su consecuencia. Y esto es una amonestación para nosotros como hijos, de que no debemos de olvidar que podemos tener mucha confianza con nuestros padres, y ellos son nuestros amigos, son nuestros cercanos. No debemos de cruzar esa línea de respetar, de honrar a nuestros padres, porque el Eterno así ya lo ha decidido. Y bueno, que el Eterno les bendiga. Muchísimas gracias por su atención, y si el Eterno nos permite vida, nos veremos en otro video. Shalom.